Todos. Mi nombre es Jorge Shell, soy el responsable para el Cono Sur de la firma Aminochem. Aminochem somos una empresa en chileno que se dedica a la comercialización de subproductos de la industria del salmón. ¿Se ve ahí, Adolfo, el PowerPoint? Perfecto, sí, perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, nosotros es una breve presentación de quiénes somos y qué hacemos. Pertenecemos a un grupo más grande que se llama Fiordo Austral, que se basa en Puerto Montt, en el sur de Chile. Somos responsables para la obtención de los subproductos de la industria del salmón, básicamente aminoácidos, polipéptidos y, en este caso en particular, aceite de salmón. O sea, Fiordo se dedica a recolectar todos los residuos. Chile es el segundo productor mundial de salmones, luego de Noruega, y somos la única empresa del mundo, hasta ahora, que comercializa este tipo de productos, que son absolutamente únicos. Del total de residuos de la industria, luego del proceso de faena, hay aproximadamente un 8 o 9% de aceite, que es justamente el aceite de salmón, que tiene distintos usos, desde la industria de la nutrición animal. Royal Canin, por ejemplo, usa el aceite de salmón para formular sus alimentos balanceados. También la empresa tiene una planta de omega 3 en Santiago de Chile, para la industria farmacéutica. En nuestro caso, en Aminochem, comercializamos el aceite de salmón con la marca comercial Bioiles Enhance. Este producto lo tenemos registrado también como un bioestimulante orgánico, y de hecho tiene una certificación orgánica internacional para mercados de Europa, Estados Unidos y Japón, y su composición básicamente son ácidos grasos insaturados, en su mayoría omegas 3, 6 y 9. O sea, en la composición del producto, voy a poner el puntero, es en un 72% omegas 3, 6 y 9, el número indica la posición de la doble ligadura de los carbonos, y la característica que tiene este producto en particular, y que lo diferencia en el mercado de los aceites vegetales, es su capacidad de mejorar la permeabilidad de las membranas celulares. Todas las células de todos los seres vivos están compuestas por ácidos grasos, saturados e insaturados. Pero en la medida que aumenta la proporción de ácidos grasos insaturados, aumenta la permeabilidad de las membranas celulares. Hay un montón de trabajos que hemos hecho para demostrar esto. Hemos trabajado con la gente de la Universidad de Santa María en Río Grande do Sul, que tienen la metodología para poder evaluar la aplicación de ingredientes activos y medir el contenido de un activo por cromatografía gaseosa. Hicimos ese trabajo primero que nada para poder comprobar que con el aceite de salmón, respecto de un aceite metilado de primera línea, lográbamos mejorar el ingreso de un ingrediente activo. Los aceites metilados están en general conformados por un 80% de ácidos grasos saturados y solamente un 20% de insaturados, mientras que el aceite de salmón es justamente al revés. Y esto es lo que le confiere la propiedad al producto de tener una muy buena acción como coadyuvante. Ya en el 2017, cuando empezamos a desarrollar el producto, empezamos a trabajar con el equipo de Luis Lanfranconi. Hoy nos acompaña el ingeniero Lucas Remondino, justamente para comentar todos estos trabajos y hablar de la situación de aplicación de barbechos en estrés hídrico. El primer trabajo que hicimos fue para el control de yuyo colorado resistente en el campo experimental que tiene el grupo X Consulting cerca de Altagracia, y lo que hicimos fue aplicar flumioxacin en barbechos. Lucas, si algo se caracteriza, es de probar al extremo los productos. Realmente los pone siempre en situaciones límites para ver si lo que uno pretende comprobar realmente es así. En este caso se trabajó, fíjense, 988 plantas por metro cuadrado, de una alta presión de malezas, con plantas de hasta 10 centímetros de altura en el momento de la aplicación. Se aplicó, en este caso, flumioxacin con un producto de primera línea, como rizospray extremo, Bioil, que es nuestra formulación actual, y empezamos a desarrollar una línea siliconada, que no es en particular, sino que finalmente definimos al año siguiente, en el 2018, un producto siliconado que hoy día está en proceso de registro. Fíjense
Fíjense, y la característica, y lo que yo decía del producto, ¿no? Esta evaluación es a los 5 días, la barra azul, 5 días después de la aplicación, 14 y 21 días, pero fíjense en el caso del flumioxacin solo, con el Rizospray extremo y con Bioil. O sea que la velocidad de penetración fue terrible, justamente por la propiedad que tiene el producto de estar compuesto por ácidos grasos insaturados. Voy pasando rápido, algunas fotos de campo también están incluidas. Esta foto me la facilitó el ingeniero Walter Flores, que nos acompaña también el día de hoy. Aplicación de barbecho químico el año pasado en Sáenz Peña, Chaco. Acá se aplicaron 2,5 litros de glifosato con 1 litro de 2,4 de Erit con 60 litros de caudal. Se comparó medio litro del aceite metilado con medio litro de Bioil. Esta foto es a los 15 días después de la aplicación y esta a los 30 días. Y realmente, una vez más comprobamos lo que nosotros decíamos respecto de las propiedades del aceite de salmón. Luego también hay muchos ensayos que hicimos con el equipo de Luis y con Lucas. Trabajamos comparándolo al producto para el control de gramíneas de verano, Eleucina y Urocloa. Aquí en este caso fue la aplicación de Cletodim ya comparado con Rizospray Integrum como producto de primera línea, el Bioil y distintas formulaciones siliconadas, pero lo interesante es ver que en el caso de control de Urocloa, el nivel de control a los 35 días de la aplicación, estábamos en el caso del Integrum estuvo un poquitito por arriba del Bioil, pero para el control de Eleucine estuvimos un poco por arriba. En el fondo, el mensaje es que ante distintas malezas, distintas situaciones climáticas y distintas combinaciones de herbicidas, el Bioil dio siempre buena respuesta. Foto que me pareció interesante incluir, esto es en maní. El maní es un cultivo muy sensible a los aceites en aplicaciones de verano. Se hizo un trabajo con la Universidad de Río Cuarto, donde comparamos la aplicación de aloxifop con Bioil al 1% versus el mismo herbicida comparado con aceite metilado de soja al 1%. Fíjense la diferencia en lo que es el manchado de hojas entre el aceite de salmón y un aceite metilado. Para terminar, un resumen del posicionamiento del producto. Para el caso de tratamientos de malezas difíciles y en condiciones climáticas severas, recomendamos al producto al 1% del caldo contra los productos de primera línea, como fueron los que nosotros comparamos en los distintos ensayos, y como reemplazo un aceite metilado de soja en situaciones convencionales, lo ponemos al 0,5% del caldo, ¿no? Esto es un poco una breve presentación. Bueno, cualquier duda, el que me quiera contactar, me puede enviar un correo, si no al ingeniero Adolfo Mac. Tenemos muchos ensayos, información del producto y testimoniales, de manera que quedamos a disposición. Adolfo. Sí, bueno, gracias Jorge. Bueno, Lucas, si querés seguimos con vos, compartí pantalla cuando quieras. Y bueno, las preguntas que puedan surgir, obviamente las contestamos al final. Lucas, estás con el audio. No te puedo activar el audio. A ver, déjame que lo activo yo. Dale, sí, ahí estás. ¿Ahí estoy bien? Sí, sí. Déjame que me minimizo esto. Ahí está. Perfecto. Bueno, desde ya, muchas gracias a Jorge de la firma AminoChem, a CKC por la confianza, no solo en mí, sino en el equipo que integro de trabajo. Y verdaderamente Jorge le puso el nombre a la charla, herbicidas más adyuvantes. De herbicidas lamento decirle que vamos a hablar poco, vamos a hacer un foco principalmente en los adyuvantes y lo venimos hablando no solo con Jorge, sino con muchos colegas, esta situación que se encuentra en toda la zona productiva de Argentina,
con una extrema sequía acá en Córdoba desde el 28 de abril que no llueve, y verdaderamente todo el mundo se está preguntando qué hacemos. Primero que todo, es como para presentarle que yo en esto no estoy solo. Nosotros integramos un equipo de trabajo coordinado con Luis Lanfranconi a la cabeza. Yo hace 18 años que trabajo con Luis, es decir, casi desde que me recibí. Julián Oliva se integró al año y medio que empezamos esta pequeña consultora, y hoy, al día 2020, ya tenemos integrado gente de otras empresas como puede ser Román Mineto y Daniela Estovia, de una consultora de acá del centro de Córdoba llamada Nisus, y Fabricio Nardi, que esta última campaña se ha incorporado al equipo para aportar conocimientos y fuerza y juventud al equipo, que nunca está de más. Primero que todo, vamos a hablar del tema ayudante y qué es esto de ayudantes, coadyuvantes, tensioactivos. Es decir, hay muchísimas formas de nombrar, pero lo que hay que tener claro es que a qué hacemos referencia. Es decir, hacemos referencia a el tema de productos que acompañan o colaboran o ayudan en algo a nuestro caldo que estamos tratando de aplicar. ¿Y cómo lo podemos calificar a este tipo de ayudante? Porque verdaderamente el mundo de los ayudantes es todo dentro de los fitosanitarios, un mundo enorme, y existen tres tipos de calificación o tres tipos de grupos dentro de estos ayudantes, que esta es una de las calificaciones. Esto yo lo tomé de Rizobacter de hace muchos años, y me pareció lo más fácil para que a usted le quede claro que dentro de los ayudantes o coadyuvantes o tensioactivos tenés productos que son activadores, productos utilitarios y otro tipo de productos. Dentro de los activadores estos tenemos los tensioactivos penetrantes o adherentes, que acá tenemos donde se encuentra Bioil S. Hansen dentro de los aceites. Esta clasificación lo divide en aceites minerales y vegetales. Acá ya podríamos agregar una nueva clasificación, de decir un aceite de origen animal, no vegetal, y subproductos como la lecitina, que viene dentro de la purificación de un aceite vegetal. Uno de los subproductos de la lecitina, y también es utilizado como activador en las aplicaciones. Después tenemos productos utilitarios, que son los que ayudan a corregir el agua o aditivar un caldo para mejorarle las condiciones físicas de ese caldo, para evitar derivas o lograr que el producto o la mezcla sea más compatible. Existen los secuestrantes, las sustancias que son buffer, que hacen que no existan cambios de pH bruscos dentro del caldo, y productos acidificantes. ¿Por qué vemos que hay tantas empresas en esto del tema de los ayudantes? Sinceramente, yo el último censo que tengo revelado, en Argentina existen 187 empresas de ayudantes. 187 empresas que venden ayudantes. Dentro de estos ayudantes o de estas empresas hay una... Fíjate que hay un micrófono que está abierto, sí, Alfredo. Perdón, que estoy buscando. Decime dónde quedó. Puedes ir por acá, pero es muy chiquito. No, voy a poner una fácil por acá por la ruta. Bueno, mirá. Fíjate que sé hasta quién es Fabricio Está Nardi. de aquel lado, ¿no? ¿Quién? Fabricio Nardi es uno de los que trabaja con nosotros, dando la nota. Bueno. ¿Lo ubicaste? Lo ubiqué. Listo.
Gracias. Eliminado. Seguimos. Disculpa. Dentro de estas 187 empresas que yo les nombro, que tengo censadas, hay 10 empresas únicamente que formulan productos. Las otras directamente compran a estas grandes formuladoras. Y dentro de estas grandes formuladoras existen 3 o 4 que hacen o invierten en desarrollo. Es decir, el tema de un adyuvante a nivel mundial tiene desarrollo como cualquier fitosanitario que nosotros podemos utilizar, y no son todos iguales, y no podemos usar uno para todas las situaciones. Fíjense, si hay algo que les llame la atención acá, que el 80% de estos adyuvantes se venden muy bien en la zona con mayor productividad en Argentina o con más años de producción, pero verdaderamente es la zona donde menos se necesita este tipo de productos adyuvantes, o no siempre se los necesita porque las condiciones son óptimas. La mayoría de veces las condiciones son óptimas de aplicación y verdaderamente utilizar o no utilizar un adyuvante no hace la diferencia. Cuando ya nos vamos a la zona NEA o NOA, o a región de Cuyo, oeste de Córdoba, oeste, centro de La Pampa, o norte de Córdoba, ya verdaderamente el adyuvante tiene que ser un adyuvante con todas las letras, porque si no, verdaderamente no sirve de nada, y muchas veces los surfactantes no iónicos, fíjate silenciarle el micrófono a Tony, no sé quién es. Es nuestro, no te preocupes. Sinceramente, los surfactantes no iónicos, bajo condiciones de baja humedad relativa, son contraproducentes a la hora de nuestra aplicación. Y verdaderamente, cuando hablábamos con muchos colegas y decíamos, no sé quién es el que está con el micrófono, pero verdaderamente no sé, molesto el tema. Perseguir. Y siempre decimos nosotros cuál es la peor aplicación, porque todo el mundo ahora, o muchos de los colegas le preguntan, che, ¿vas a aplicar? No, ¿cómo va a aplicar ahora? Y verdaderamente nosotros decimos que la peor aplicación es la que no se realiza. Y está totalmente comprobado eso de esperar una aplicación para que verdaderamente existan buenas condiciones de aplicación, no existe. No existe y siempre termina saliendo peor, porque la maleza o nuestro target en ese momento o termina pasando de fase o termina rustificándose y vuelve muchísimo más difícil la aplicación. Es decir, la aplicación que no se realiza es la peor aplicación. Y un claro ejemplo lo tenemos en esta campaña, aplicando un ensayo en Conyza bonaerensis o sumatrensis, porque había de las dos, y con Julián, a la hora de realizar la aplicación, veníamos de una semana de 4 heladas seguidas. 7 de julio en Córdoba, desde abril que no llovía, y decidimos realizar, era una aplicación performance de diferentes 2,4-D en mezclas con glifosato, y tomamos la decisión de realizar la aplicación un miércoles, siendo que el domingo, lunes y martes había hecho temperaturas bajo cero, es decir, heladas de 3 o 4 grados bajo cero, y dijimos, hagamos la aplicación y veamos cómo es la performance. Cualquier productor en su lógica tiene un criterio de decir, no, verdaderamente voy a esperar una semanita de calor, y verdaderamente si la maleza está muy chica y las condiciones no son tan adversas, podés darte el lujo de esperar. Pero llega un punto, después de abril hasta julio, de decir, che, no, tengo que aplicar sí o sí. Y verdaderamente estos adyuvantes, o tensoactivos o surfactantes, lo que hacen es mejorar
mejorar esas condiciones para que yo pueda ser más eficiente con los herbicidas. ¿Cuál es la clave del éxito en una aplicación? El 70% está en la calidad de aplicación y el 30% en la elección de qué productos voy a usar en esa aplicación para ser efectivo o eficiente. Factores que influyen: la calidad de aplicación, en el volumen, la humedad relativa ambiente, la temperatura durante y previo a la aplicación, viento, calidad de agua, elección de pastillas, velocidad del viento que estoy utilizando en la aplicación, condiciones climáticas posteriores, también hay que tener en cuenta cómo va a estar el tiempo después de esa aplicación, elección del ayudante, qué quiero hacer en base a qué condiciones ambientales estoy teniendo previo a la aplicación, durante y posterior, a qué herbicidas voy a utilizar en esta aplicación, si son herbicidas de contacto, si son herbicidas sistémicos, si son herbicidas preemergentes, es decir, qué tipo de herbicidas voy a aplicar para ver qué ayudante voy a utilizar. Es decir, no es tan fácil utilizar un nonilfenol para todo, o un aceite vegetal para todo, o un aceite metilado, o un aceite de salmón. Es decir, no es todo lo mismo, no todas las aplicaciones son lo mismo. Cada aplicación requiere un estudio acabado de qué quiero lograr y qué verdaderamente voy a aplicar y cuál es la situación durante, previa y posterior a la aplicación. Y podría seguir enumerando. En la elección del producto, que muchos de los técnicos o productores se vuelven locos y hay una guerra entre compañías de ver quién vende tal o cual producto. La elección del producto te diría que es lo más fácil, porque tenés 1.000.000 de información dando vuelta en la web, información valiosísima y algunas no tan valiosas, pero verdaderamente se hace muy fácil con las redes sociales y con la tecnología saber qué producto para qué maleza y en qué momento sí y en qué momento no aplicarlo. Lo único que tengo que tener el conocimiento de la acción y qué dosis voy a utilizar dependiendo de la problemática que tenga mi lote o que tenga mi banco de semillas en un futuro. Fíjense, esto es muy común de que suceda. Esto es acá en la zona de Córdoba, una estación meteorológica que censa. Podemos ver la línea roja es temperatura y la línea azul es humedad relativa del ambiente a lo largo del día. ¿Cómo van variando las condiciones? Yo hago una prescripción, hago un aplicador. Ese campo tenía 5 o 6 lotes, esto es un caso real, donde el primer lote se realizó a las 4 de la mañana aproximadamente, con una humedad relativa arriba del 30% y una temperatura de 16-17 grados. Y a lo largo del día las condiciones fueron variando, como saben que a medida que aumenta la temperatura, la humedad puede disminuir dependiendo en qué época del año nos encontremos, pero ustedes ven cómo fue variando estas dos condiciones climáticas durante toda la bitácora de aplicación de este campo y los diferentes lotes. Y después veníamos en una recorrida y nos preguntaba el dueño del campo: che, ¿por qué en el lote 4 no fue efectiva o eficiente la aplicación y en el lote 1 sí, y en el lote 5 está un poco mejor? Y verdaderamente uno se empieza a hacer 1000 preguntas de qué pasó o qué pudo haber pasado y trata de ver cuántas veces el aplicador modificó algo en la máquina a lo largo del día. Y verdaderamente no podemos interactuar como si estuviéramos todos juntos compartiendo un mate, pero se la respondo yo: nunca. Nunca cambia absolutamente nada ningún técnico que esté al lado de la máquina, o es muy bajo la población de técnicos o aplicadores que a lo largo del día modifican algo para mejorar o darle
más confiabilidad a la aplicación que está realizando. ¿Existen las tecnologías? Sí. Venimos hablando de adyuvantes y existen adyuvantes o antiderivas o humidificantes para mejorar la calidad de la aplicación al momento. ¿Existe la tecnología y la maquinaria? Sí, también existe. Existen estos tetrajet o pentajet que nos dan la opción de cambiar la pastilla de toda una máquina que puede tener alrededor de entre 36 y 56 picos en menos de 4 minutos. Es decir, cuando antes era una operación que podía llegar a tardar 3 horas y verdaderamente a los que fumigaban antes, hacerle cambiar la pastilla era un perno o era una locura y te miraba con ojos. Pero hoy en día, gracias a la tecnología, es una operación que no puede tardar más de 5 minutos el cambiar de un cono hueco a un abanico plano o a un aire inducido para evitar o mejorar la calidad de la aplicación nuestra. Y fíjense, cuando hablábamos de calidad de aplicación, ahora vamos a hablar de factores que afectan la aplicación de un herbicida en post-emergencia, como son los que estamos usando ahora. Es decir, ahora todo el mundo se está preguntando, che, ¿qué hago con la rama negra? ¿Aplico o no aplico? Y verdaderamente sí aplica, porque esa rama negra sigue creciendo, se sigue rustificando, sigue elongando, sigue consumiendo agua y nutrientes del suelo. Trata de buscar con qué producto y con qué adyuvante y con qué calidad de aplicación va a lograr ser lo más eficiente posible. Si yo en una aplicación de invierno logro un 85%, me tengo que dar por satisfecho que hice un muy buen trabajo y verdaderamente cuando mejoren las condiciones puedo lograr hacer otra aplicación y lograr el 100% de eficacia en el control de malezas previo 30 días antes de la siembra. ¿Qué puedo ser controlado? ¿Qué puedo controlar en la aplicación de un post-emergente o de un herbicida post-emergente? Ver qué características tiene, si es un herbicida de contacto o si es sistémico, cuántos impactos, porque eso va a depender que si es un herbicida de contacto voy a necesitar lograr más impactos por centímetro cuadrado y no así si es un herbicida sistémico, qué volatilidad tiene, qué fotodegradación tiene ese herbicida, qué dosis, si se me va a producir algún antagonismo por una mezcla de 2 o 3 herbicidas dentro de la máquina, si puedo llegar a lograr un sinergismo para la maleza target que estoy buscando y qué adyuvante voy a utilizar dependiendo del herbicida, porque dependiendo del herbicida se la complico un poco más, dependiendo del herbicida puedo elegir mi adyuvante, es decir, mejorar ese herbicida eligiendo condiciones ambientales que tengo y el adyuvante. En la máquina puedo buscar mejorar la calidad de agua, mejorar la velocidad, es decir, disminuir la velocidad. Es un momento del año donde las máquinas verdaderamente no están trabajando al 100%, puedo pedirle al operario que vaya a una velocidad más despacio, que al ir más despacio la altura del botalón puede ser menor para lograr un recorrido de la tensión dinámica que es desde que sale la gota hasta que llega el blanco, más corto y disminuir por ahí la evaporación que se produce en la formación de esas microgotas en el transcurso de la tensión dinámica, una elección de la pastilla, el tamaño de gota, los números de impacto, es decir, fíjense la cantidad de factores que yo puedo controlar y puedo meter mano. Y existen otros factores que son de una capacidad limitada para generar, es decir, la humedad, la temperatura, la luminosidad, todo esto no lo puedo cambiar o lo puedo cambiar muy poco. Y la accesibilidad, cuando hablamos de maleza, tampoco, es decir, yo llevo un lote que alquilé y el estado de desarrollo del que está, las características de la hoja,
de la maleza interviniente es la que está dentro del lote. Si esa maleza tiene pelos o tricomas, ya lo vamos a ver, tampoco lo puedo manejar. Es decir, si tiene ceras, tampoco. Si tiene estrés, tampoco. Es decir, hay cosas que no lo puedo manejar y hay cosas que sí. Fíjense esto, la superficie foliar. Esto con una lupa, la que usaban para el arroyo de la soja, ahora lo pueden usar para ver superficie maleza, que después dice, che, pero no es tan difícil o tal producto no anduvo. ¿Y por qué no anduvo? Porque no llegó la cantidad de principios activos suficiente para colapsar esa maleza. O lo primero que pasa es decir, ingeniero, tengo una maleza tal resistente y verdaderamente estamos por ahí, muchas veces recibimos consultas de decir, che, tenemos tal maleza resistente. Y vos estás seguro que es resistente y vas al campo y verdaderamente tiene una subdosis, no es que sea resistente. Conyza bonariensis o rama negra es la superficie, Petunia axillaris. Fíjense lo que es la superficie, lo que logran ver ahí son semillas de rama negra pegadas. Petunia tiene una característica de un exudado de látex sobre su cutícula que hace que tierra y diferentes basuras se peguen para protegerla de la deshidratación. Senecio vira vira o senecio plateado, es decir, es la figurita más difícil que tenemos dentro de las malezas que tenemos para los adyuvantes en el centro de Córdoba, porque es una maleza de invierno que depende su pilosidad de lo húmedo o seco que ve en el invierno. Faceracera bonariensis, Listosperman, fíjense lo que es la cantidad de pelos, Gamocaeta, fíjense las diferentes superficies y nosotros tenemos que llegar con una gota a trasvasar esas barreras naturales que tiene la planta y por ahí exacerbadas dependiendo de las condiciones climáticas. El agua sola se les puede asegurar que si no tiene un buen adyuvante no llega a buen puerto. Digitaria sanguinalis, esto es todo con una lupa y esto es con un microscopio electrónico. Fíjense la morfología de la superficie foliar, es decir, remolacha con muy poca cera, tricomas, fíjense las glándulas que tiene la quinoa, un repollo con más cantidad de cera, es decir, eso es a nivel celular dentro de la cutícula o de la epicutícula de los vegetales. Fíjense, Blazer acumulado en las depresiones de la remolacha, es decir, de las células, o un MCPA, que es un herbicida auxínico, retenido en los tricomas o pelos de esta maleza. Fíjense cómo las microgotas que tenían que llegar dentro de la cutícula y a los sitios de acción donde funcionan estos herbicidas no llegan porque quedan adheridos o retenidos en formaciones físicas que tienen la cutícula de la hoja. Fíjense, formulaciones, diferentes formulaciones, es decir, un polvo mojable de una tracina versus una solución concentrada del mismo principio activo de la tracina. ¿Cómo varía la disposición sobre la cutícula de los vegetales? O propanil sobre remolacha con dos tipos de emulsificantes distintos. Esto es lo que pasa a nivel microscopio electrónico. Y otro herbicida de la familia de las Acaceae sobre una avena negra, como dos emulsionantes distintos quedan retenidos sobre la epicutícula o la epidermis de avena negra. MCPA sobre hojas de repollo, fíjense sin adyuvante cómo queda formado, con un adyuvante al 1%,
al 0,1% y al 1% volumen en volumen, cómo mejora la aplicación de ese auxínico sobre la hoja de este repollo que están enriquecidas en ceras. Fíjense cómo mejora un adyuvante sobre también la hoja de soja, sin adyuvante como se ven la epicutícula o la epidermis, y con un adyuvante cómo mejora la distribución del MCPA sobre la cutícula de soja. Efecto del estrés, cómo quedan un estoma estresado y es decir, sin estresar y estresado. Fíjense cómo empresa o empieza las concreciones de cera para evitar la evaporación por la cavidad estomática de esa maleza. Fíjense esta foto. Esto es una foto que la facilitó la gente de NISO de esta campaña. Esto es senecio argentino, senecio vira, le saben decir. Todavía no se han puesto de acuerdo los taxónomos o nosotros no lo tenemos muy clara. Pero fíjense en la imagen que tienen sobre la derecha la planta de senecio con los impactos sobre la cutícula de las hojas, cómo se nota, cómo quedan retenidos sobre esos pelos o ese algodón sobre esa cutícula. Premisa muy importante: para que un herbicida emergente se active, debe estar dentro de los tejidos de todas estas barreras naturales que tienen las malezas y que se exacerban dependiendo de las condiciones ambientales. Es decir, debe estar dentro de los tejidos para así poder traslocarse a donde verdaderamente funcionan los herbicidas, que es el sitio de acción, con una concentración suficiente para colapsar la maleza. Es decir, fíjense la cantidad de cosas que tienen que suceder para que una aplicación sea eficiente. Y después decimos, che, logré el 85% de eficiencia y dicen, es mala la aplicación. No, es excelente. En un ser vivo lograr el 85% es excelente. Lo que hay que tratar es de que esa cantidad de malezas sea baja, porque el 85% de 10 no es lo mismo que el 85% de 1.000.000. Y ahí entiendo cuando decir que el 85% es bueno o es malo. Uno de ellos es la distribución física de los herbicidas sobre la superficie de la hoja. Eso está ayudado por los adyuvantes principalmente. Los agentes sensoactivos y otros aditivos de la formulación de los herbicidas juegan un papel importante en la retención y en la penetración a través de la cutícula cerosa, es decir, lograr productos que sean penetrantes como los aceites, principalmente aceite de salmón, aceite mineral o aceite metilado, que son los de mayor penetración, facilitan el éxito en una calidad de aplicación bajo condiciones extremas. Otra sustancia que mejora no la penetración, pero sí la movilidad hacia los sitios de acción son los fertilizantes foliares, es decir, por ejemplo, el sulfato de amonio es un muy buen acarreador de herbicidas donde le da más movilidad dentro de la planta para lograr llegar a ese sitio de acción en la cantidad de concentración que necesito para colapsar esa maleza. Y la velocidad de penetración es directamente proporcional a la concentración del herbicida. Si el herbicida queda muchos días sobre la cutícula de la hoja, lo más seguro que se fotodegrade o se volatilice o se degrade sobre la cutícula y no logre ingresar y quede sobre estos tricomas o pelos o sobre la cera o se inactive con la tierra persistente sobre los pelos de estas malezas. Este es un cuadro muy importante que yo después se lo hago llegar. Esto lo recolectamos tanto Marcelo La Vega, que sé que anda por ahí escuchándome, y siempre
sumando al conocimiento, que lo recolectamos en Estados Unidos, en una empresa que es encargada de vender siliconas a nivel mundial, no solo para el agro, sino para toda la industria, y donde tenemos qué clase de ayudante es y qué calidad o qué calificación le pondríamos a cada uno de estos ayudantes o qué necesitaríamos de estos ayudantes, donde vemos que necesitaríamos que el asperjado sea bueno, que la penetración sea buena, que la deposición sea buena, que el mojado sea bueno, que la evaporación sea baja, que el pegado sea excelente, dependiendo de lo que querramos hacer. Y vemos que el agua tiene uno de todos estos atributos y tenemos los diferentes ayudantes a utilizar. Aceites minerales, aceites metilados, aceites vegetales. Entre el aceite mineral y el aceite metilado tendría que estar el aceite de salmón. Y después están los sulfactantes no iónicos, las siliconas más un aceite ventilado y los pegantes. Y vemos los atributos para cada uno. Lo vamos a ver rápido porque nos estamos quedando sin tiempo para las preguntas. Fíjense, penetración, los aceites son lo mejor para el tema de la penetración, tanto mineral como vegetal, como metilado. El vegetal en un escalón más bajo. Los sulfactantes no iónicos, que son los ayudantes más utilizados en el agro, son regulares para todos. Las siliconas son excelentes para el mojado, pero para la penetración no son tan buenas. Sí, para el mojado, no tanto así para la deposición, son pésimos para la evaporación, porque disipan demasiado la gota, por eso tienen un mojado excelente y quedan más susceptibles a la evaporación y son malos en el pegado. Acá tenemos la silicona con un aceite metilado. Esto podría estar un producto como Rizospray Extremo, que toma características de silicona y de un aceite metilado y nivela para arriba lo que sería un ayudante. Y los pegantes son productos que se utilizan principalmente en fungicidas. Aceite de uso agrícola, que siempre preguntan, de menor calidad. Esta fue una diapositiva que armé para el último congreso de monitoreo acá en Córdoba, en lo de Daniel Igarzábal, y queda bastante claro de la menor calidad: aceites vegetales, aceites desgomados, aceites minerales, aceites metilados de soja y la incorporación de aceite de salmón como bioil. Sinceramente, yo voy a contar una anécdota rápida. Cuando Luis apareció de la mano de Jorge, yo a Jorge lo conocí cuando había estado en otra empresa por el tema de fertilizantes en BAF. De ahí lo conocí y me dice: che, hablé con Jorge Shell y tiene un aceite de salmón para uso agrícola. Y nos miramos con Julián y dijimos: che, loco, ¿qué viene a traer este otro tipo? Y el primer ensayo descreímos sinceramente de lo que podía ser el producto. Hicimos la aplicación y teníamos que ir a hacer una lectura a los 5 días para ver velocidad de aplicación. Estábamos dentro del campo experimental haciendo otra lectura, pasamos por el frente del ensayo de Jorge y sinceramente nos sorprendió gratamente. Y le digo a Julián: tráeme el protocolo porque necesito ver qué es esto, qué es un lanzallamas. Lo único que yo le puedo decir es que lo prueben porque verdaderamente es algo que los va a sorprender gratamente con todo esto nuevo del tema de impacto ambiental. Tener algo de origen animal para sacar lo que es aceite minerales también suma muchísimo. Así que yo les puedo decir que se van a sorprender cuando lo prueben. No me crean, pruébanlo. Para cerrar esta charla vamos a
uno de los primeros ensayos que hicimos con Bioil en el 2018, era creo que el segundo año, sobre Conyza bonaerensis, donde probábamos HIT con glifosato como un testigo absoluto o como un testigo químico. Probábamos HIT con glifosato y risospray extremo, HIT y glifosato, y cambiamos a un Bioil siliconado, volvíamos a otro Bioil siliconado que es el T22 el T25 era otro tipo de Bioil siliconado, y el caballito de batalla que más fe le teníamos, ya después de haberlo probado, era con Bioil al 1%. Fíjense, con ISA de 15 centímetros de altura, y esto es lo que quiero dejar claro, la aplicación se realizó el 2 de octubre, con 15 centímetros de altura, ya comenzando el proceso de elongación, y este año había sido un año bastante seco. Si bien había tenido algunas precipitaciones en septiembre, pero fíjense la fecha de aplicación que tenía ese ensayo, 2 de octubre, donde vemos un testigo absoluto sin control y vemos testigo químico sin adyuvante, con risospray extremo, con Bioil siliconado, con las otras dos formulaciones de siliconados, y acá el último tratamiento que pueden ver, si no tienen la cara mía o la cara de los que están en la columna, es el tratamiento de Bioil más HIT más glifosato al 1%. Sinceramente hemos visto una performance muy satisfactoria de este producto, y ninguno del equipo lo pone en duda a la performance de este producto. Es decir, es algo sumamente innovador. Es decir, yo lo veo como un producto muy prometedor, es decir, con mucho futuro. Lo único que veo es que tanto los distribuidores como los técnicos, y me incluyo, tienen un preconcepto adquirido de decir, che, vienen con aceite de palma, vienen con aceite de sésamo, vienen con aceite de algo. Y verdaderamente yo el preconcepto también lo tuve en su momento. Me dice, che, vienen con aceite de salmón. Y yo, ¿qué es lo que es esto? Y verdaderamente me tuve que comer las palabras y llamarlo a Jorge en su momento. Le digo, che, Jorge, venite, porque esto es un caño. Verdaderamente la velocidad de quemado se pone a la par de un risospray extremo, que es uno de los ayudantes más completos del mercado. Es decir, por ahí Bioil o risospray extremo puede ganarle en algunas situaciones donde yo necesito un mojado muy especial para cierto tipo de plagas o cierto tipo de enfermedades, pero la performance que hemos visto en el tema malezas para Bioil, tanto en producto sistémico como en producto de contacto, a la par de cualquier ayudante premium. Es decir, yo creo que la clave es probarlo, y no me crean a mí, no le crean a Jorge, pruébenlo. Es una cosa que no... Yo descreí en un principio, lo admito, pero verdaderamente me terminé convenciendo. Por ahí uno no lo tiene muy interiorizado a la hora de decidir una aplicación, porque dice poner 1 litro de aceite, le dice al productor, y el productor va y compra el aceite más barato, o el técnico va y compra el aceite que tiene su distribuidor, sin importarle si es metilado, desgomado, Bioil o nada, se lleva el aceite, no se tiene en cuenta. Y como para ir terminando y dejarle paso a las preguntas, porque vi que entraban bastantes preguntas, una persona inteligente resuelve un problema, un sabio lo previene. Es decir, siempre tratemos de prevenir los problemas antes de resolverlos. Muchísimas gracias. Estos son los links de contactos tanto de Twitter como de mail, como de página de internet o como de teléfono.
Bueno, Lucas, muchas gracias. Yo voy a tratar de resumir las preguntas, porque como dijiste vos, son varias. Y bueno, cualquier cosa entiendo que después se podrán comunicar con vos. Una de las primeras bueno, que me pareció muy interesante es ¿por qué crees que estamos desaprovechando estas herramientas, las que estuviste comentando, para mejorar las aplicaciones? Y para finalizarla, ¿quiénes y en qué estamos fallando? ¿Quiénes son los que estamos fallando y en qué? Verdaderamente somos todos parte del problema. Lo bueno que también somos parte de la solución. Eso es lo más interesante. Me parece que restamos importancia al momento de calidad de aplicación, y me parece que es un momento clave, tanto como la identificación, como el saber con qué, como el saber cómo aplicarlo. Me parece que estamos siendo poco profesionales a la hora del tema de aplicación. Tenemos gente muy buena en el tema de aplicación, un Mariano Luna, un Esteban Frola, un Massaro, son tipos que están todo el día, son todo el día tratando de ver cómo mejorar este tema de aplicación. Y lo único que hacemos nosotros es elegir el producto, poner un ayudante, y te estoy hablando de nivel técnico, de nivel de ingeniero, poner un ayudante, ir a llevar los productos, revolearlos de la camioneta y salir de ahí, del momento de la aplicación. Yo por ahí con Esteban Frollo siempre le comento a todo el mundo, le digo, yo soy un anti-vos, le digo a Esteban, porque detesto el ultra bajo volumen. Y digo, ¿por qué detesto el ultra bajo volumen? Porque es la forma más fácil por ahí de fallar en una aplicación. Y el ultra bajo volumen es una técnica excelente, es excelente, pero hay que estar al lado de la máquina, o el que está haciendo ultra bajo volumen tiene que saber lo que está haciendo. Es decir, estar al pie de la máquina, chequeando condiciones, chequeando qué ayudante, chequeando pico, para lograr la misma cantidad de impacto con 35 litros que con 80 litros de agua. Es decir, todas estas herramientas me parece que no se usan no por desconocimiento, sino por falta de profesionalismo y falta de tiempo muchas veces. Hay técnicos y hay productores que recorren 4.000, 5.000 hectáreas, y lo menos que quieren hacer es quedarse chequeando condiciones ambientales al lado de una fumigación. Por ahí también falta de capacitación en los operarios de las máquinas, es decir, el operario que está arriba de la máquina muchas veces no es el dueño, es un empleado, y ese empleado cobra por cantidad de hectáreas aplicadas. Es decir, le interesa muy poco lo que está haciendo. Y viene con la cabeza de glifosato y soja RR, que todo es lo mismo. Y todo se enmascara porque que ponga 2 litros o 4 litros y superponga el glifosato o un insecticida no pasa nada, pero ya cuando empezamos a trabajar con productos de contacto o productos selectivos dentro de un cultivo o productos residuales, empiezan a ver muy claros los errores a la hora de la calidad de aplicación. Está. Bueno, otra pregunta es, ¿cómo juegan los coadyuvantes en la selectividad de los herbicidas sobre los cultivos? Por ejemplo, herbicidas en trigo y cebada. Sí, me tiraron una media difícil, porque en Córdoba no llueve, no hacemos ni trigo ni cebada. Los ayudantes juegan un papel clave dependiendo qué herbicida vas a utilizar. Es decir, en la zona triguera, en la zona del sudeste, o sur de Santa Fe, o sureste de Córdoba, la utilización de ayudantes yo trataría de chequeando condiciones ambientales. Es decir, si se hace trigo es porque condiciones ambientales tienen verdaderamente buenas. Lo que tendría que tener en cuenta es ver que existe evaporación tanto en invierno como en verano. Es decir, el ser humano está seteado que la evaporación es sí o sí cuando hay alta temperatura.
y la evaporación verdaderamente depende de un delta T entre la temperatura y la humedad ambiente, es decir, con temperaturas bajas y temperaturas y humedades relativamente muy bajas, la demanda que tiene ese ambiente es altísima. Por eso trataría de utilizar aceites. ¿Qué tipo de aceites? Yo creo que con aceites vegetales en las zonas trigueras por excelencia que tienen humedades relativas dentro de todos normales, la aplicación de herbicidas no tendría por qué tener problemas. Cuando estamos hablando de herbicidas, vamos a hablar de herbicidas como puede ser en estadios tempranos un dicamba, un 2,4-D, en estadios un poco más avanzados, un fluroxipir, un estarane o un hectarane extra, para lo que es hoja ancha. Si ya estamos hablando de ACCasas o herbicidas graminicidas selectivos dentro de trigo, el adyuvante juega un papel fundamental, porque tengo que controlar una gramínea dentro de un cultivo gramínea con un graminicida, donde la selectividad es fundamental. Lo ideal en este caso es leer los marbetes de estos graminicidas selectivos dentro de gramíneas y ver qué recomienda el dueño del producto y de la molécula. Eso es lo más atinado que puede hacer uno como técnico, como productor, a la hora de usar graminicidas dentro de gramíneas selectivos. Ok, bueno, había una pregunta muy relacionada con lo que acabas de decir, que era que al principio de la charla hablaste que los ayudantes son indispensables en algunas zonas con condiciones climáticas extremas, como NOA, NEA, Patagonia. Y bueno, justo había una pregunta de alguien del sur de la provincia de Buenos Aires, donde él se quedó con la idea como que por ahí en esa zona no era indispensable el uso de ayudantes. Bueno, creo que de alguna manera recién acabas de contestar que Sí, sí. sí, hay veces que, vamos a hablar claro, es decir, los graminicidas siempre necesitan un aceite para su funcionamiento. Los graminicidas son herbicidas complejos y de baja movilidad y de baja penetración, por ende, necesitan un carrier o un acarreador. Este carrier o acarreador son los aceites, así que sí o sí necesitan ese aceite, los graminicidas. ¿Cómo se mejora esto? A su vez con sulfato de amonio. Lo que sí hay que tener en cuenta es qué aceite recomienda el dueño de ese graminicida. Y cuando digo que hay lugares que verdaderamente hay aplicaciones que no necesitan ayudantes, y muchas suceden en el sudeste. Es decir, yo aparte de dedicarme a maleza, tengo de hobby cultivo de papas, asesoro 1.200 hectáreas de papas, y conozco mucho la situación del sudeste de Buenos Aires, porque viajo seguido para aquella zona a visitar a amigos, y muchas veces tenés 70-80% de humedad con una temperatura media, es decir, condiciones óptimas. Si yo estoy aplicando un glifosato en un lote, con ese tipo de condiciones, con malezas tiernas o recién nacidas, o en estadios tempranos, susceptibles, no tendría por qué gastar en un ayudante. O si estoy queriendo controlar pulgones en trigo, que esos pulgones no están tan metidos dentro de los macollos, y voy a usar un producto como imidacloprid o tiametoxam, que tienen sistemia con un X volumen de agua, no tendría por qué usar un ayudante. Es decir, para ese tipo de condiciones. Está clarísimo. Bueno, para cerrar una pregunta o un par de preguntas relacionadas con BioOil. Una es, ¿cuál sería tu recomendación de aplicación para estos momentos, cuando estamos obviamente con una baja humedad relativa y con una sequía importante? La pregunta se refiere a la recomendación entre el 0,5% y al 1%. Yo me iría a volúmenes primero volúmenes de caldo de entre 60 y 80 litros,
tratar de ajustar dosis dependiendo, es decir, dosis, producto o mezcla de producto, dependiendo el mix de maleza que tenga. Siempre una aplicación tiene una maleza principal y malezas acompañantes que hacen que yo posicione un mix de productos para controlarlas. Y cuando hablamos de cuánto es el volumen, si del 0,5 o del 1%, bajo las condiciones de estrés que estamos teniendo, yo no bajaría del 1% volumen en volumen para la aplicación en esta época y en esta temporada. Es decir, buscar un buen mojado, una buena cobertura y una buena protección de ese caldo que estoy aplicando sobre las malezas en estadios que todavía no han empezado a elongarse las ramas negras. Y sinceramente, yo esa anécdota que contaba hace un rato de aplicar después de 3 días de helada, una mezcla simple de 2,4-D con glifosato, a los 30 días logramos un 99% de control de las malezas existentes en ese lote. Ramas negras de roseta de 10 centímetros de diámetro, es decir, no eran chicas las ramas negras esas. Bueno, Lucas, excelente. Muchas gracias por toda la presentación. Lo mismo a Jorge. Muchas gracias por tu presentación. Pudimos contestar las preguntas que nos formularon. Espero que a todos esto les haya servido para poder utilizar estas herramientas que vos nos fuiste dando en la presentación. Así que, bueno, gracias a todos los que participaron. Desde ya muchas gracias a CKC, a vos, Alfredo, a Jorge, a mi Chema, a Carlos, que sé que anda por ahí desde Chile, a gente creo que hay de Uruguay, es decir, gente que se ha sumado de todos lados para compartir un rato con esta nueva normalidad. Quedamos en contacto vía teléfono, mail, Twitter, por cualquier otra duda que haya quedado de la charla. Bueno, gracias a todos. Hasta pronto. Muchas gracias a todos por participar. Gracias, Lucas. De nada, chau, chau. Nos vemos. Chau, chau.